Ahora veremos la segunda parte del libro, el plan eterno de Dios y los vencedores. ¿Quiénes son los vencedores? Dios está buscando en la actualidad a un grupo de personas que estén dispuestas a pasar por la muerte, a aceptar la intercesión de la cruz y colocarse frente a la muerte para empezar, a fin de poder abrir para la iglesia una senda de vida. Es necesario que antes de que podamos predicarles a otros, experimentemos en nosotros mismos la palabra de la Biblia. Acerca de la fe, la oración y la consagración, es preciso que nosotros mismos poseamos la experiencia de esa fe, de esa oración y de esa consagración. Y esa luz de la verdad tiene que transformarse primeramente en luz en nosotros, antes de que pueda transformarse en luz para los demás. De otro modo, serán sencillamente palabras que carecen de todo significado. Dios hace que sus vencedores vean la verdad y la demuestren en sus propias vidas, y entonces estén en condiciones de llevar a muchos a la obediencia de esta verdad. Dios dice claramente que esto no nos iba a resultar fácil. Sin embargo, es el único camino por el cual se habrá de cumplir el plan eterno de Dios. Comenzamos. Que la gracia te acompañe. El plan eterno de Dios y la Iglesia. Escrituras a leer. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1, 22 a 23. Dios concibió un plan eterno incluso antes de la fundación del mundo. Su plan, como ya hemos dicho, servía el siguiente doble propósito. 1. El hacer que todas las cosas manifestasen a Cristo. Y 2. Hacer que el hombre fuese semejante a Cristo, es decir, que el hombre poseyese la vida y la gloria de Cristo. Dios se encuentra, sin embargo, ante dos problemas a la hora de realizar este doble propósito: la rebeldía de Satanás, 2. La caída del hombre. En una edad anterior, un arcángel se puso celoso por causa de su orgullo al ver que Cristo era el centro de todas las cosas, y deseó exaltarse a sí mismo a fin de ser igual al Hijo de Dios. Con la intención de apoderarse del centralismo de Cristo, se rebeló, siguiéndole un tercio de las huestes angélicas en su rebelión contra Dios, y hasta las criaturas que tenían vida en la tierra le siguieron. La rebeldía de Satanás provocó el caos de todo, no siendo ya posible que manifestasen a Cristo. En la actualidad, todavía es posible que todas las cosas declaren la gloria de Dios. Salmo 19:1. Pero no hay duda de que no puede manifestar a Dios mismo. Por lo tanto, Dios creó al hombre con el doble propósito de que, 1, tuviese la vida y la gloria de Cristo, y tuviese dominio sobre todas las cosas, pudiendo traer una vez más todas las cosas a Dios, y 2, se uniese a Dios, pudiendo ser utilizado por Él para vencer la rebelión de Satanás. Pero, desgraciadamente, el hombre cayó. Por tanto, si Dios quiere que se realice ese doble propósito, es necesario que resuelva esos dos problemas, debiendo, 1, redimir a la humanidad caída, y 2, eliminar la rebeldía de Satanás. El Señor Jesús bajó de los cielos para hacerse hombre y para realizar la obra de la redención, a fin de que se cumpliese el doble propósito de Dios y resolver el doble problema que se le había planteado.
Él es el Cristo de todas las cosas, además de serlo de toda la humanidad, siendo a la vez el centro y lo universal. Lo universal es todo aquello que no está limitado por el tiempo ni por el espacio. Cristo no es solamente el Cristo de los judíos y el Cristo de la Iglesia, sino que es el Cristo de todas las cosas. Él es el todo en todo. La redención efectuada por Cristo posee tres características principales. 1. La de la sustitución en lugar de la persona. 2. La de la representación en lugar de la Iglesia. Y 3. La de ser la divinidad de todas las cosas. Cristo es la cabeza y por lo tanto lo incluye todo, y la muerte de Cristo es una muerte que todo lo incluye. De modo que al morir la cabeza de todo el cuerpo, así todas las cosas que dependían de ella murieron también. Su muerte, al ser Él la cabeza, había hecho que todas las cosas, así como la humanidad, tuviesen que pasar por la muerte, reconciliando, por tanto, todas las cosas y a toda la humanidad para con Dios. Cristo ha resuelto todos los problemas en la cruz, donde aplastó la cabeza de la serpiente. Él ha resuelto la rebelión de Satanás y ha destruido sus obras. También redimió en la cruz a la raza caída y reconcilió todas las cosas con Dios, impartiendo por medio de esa cruz su vida a los hombres para que pudiesen ser semejantes a Él. La situación y la responsabilidad de la Iglesia. ¿Qué lugar le concede Dios a la Iglesia? ¿Cuál es la visión que Dios le confía a la Iglesia en la tierra? ¿Por qué permite que Satanás, cuya cabeza ya ha sido aplastada, permanezca en la tierra? Dios ha dejado a la Iglesia en la tierra no solamente para que predique el Evangelio a fin de salvar a los pecadores, sino para demostrar también la victoria de Cristo sobre la cruz. Él permite que Satanás permanezca en la tierra para que nosotros tengamos oportunidad de demostrar la victoria de su Hijo, esperando que nosotros demostremos la victoria de su Hijo amado. Por consiguiente, un creyente derrotado avergüenza a Dios. La Iglesia es la plenitud de Cristo, y en la medida en que Cristo pueda manifestarse, habrá Iglesia, por cuanto la Iglesia ha de continuar lo que ya se ha hecho y enseñado de acuerdo con lo que indican los 4 evangelios. En el Nuevo Testamento encontramos 3 puntos primordiales. 1. La cruz. 2. La Iglesia. Y 3. El reino. Cristo ha llevado a cabo la redención en la cruz y ha obtenido la victoria, y el reino ha de manifestar la redención y la victoria Cristo ha obtenido. Pero entre tanto, la Iglesia debe mantener en la tierra lo que Cristo ha realizado sobre la cruz. La cruz habla del juicio legal de Dios. El reino debe revelar la ejecución de la autoridad y el poder de Dios. Pero la Iglesia se encuentra entre estos dos para afirmar lo que la cruz ha logrado y para gustar por anticipado los poderes de la edad del reino que habrá de venir. Hebreos 6:5. Satanás no puede vencer al Cristo personal, pero es capaz de avergonzar a ese Cristo personal por medio del cuerpo de Cristo, porque la derrota del cuerpo se interpreta como la derrota de la cabeza. Y el fracaso de uno de sus miembros es considerado como el fracaso de todo el cuerpo. Pero a Jehová le complació aplastarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando Él se entregue como ofrenda por el pecado, verá descendencia,
prolongará sus días, y el deleite de Jehová será en su mano prosperado. Isaías 53:10. Nosotros somos el complemento de Cristo de la misma manera que fuimos con anterioridad la extensión de Adán. Dios nos deja sobre la tierra para que podamos realizar su plan eterno y para cumplir los propósitos de las edades. Antes de que el arca fuese llevada a Jerusalén, permaneció en la casa de Obed-edom. Segunda de Samuel 6. Nosotros debemos guardar fielmente la sangre, la obra de Cristo y el querubín, la gloria de Dios, ambas relacionadas con el arca. La naturaleza de la victoria de Cristo y la Iglesia. Escrituras a leer. Al que venza, le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo también vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3:21. La victoria que ha obtenido Cristo es el patrón que han de seguir todas las demás victorias. 3 enemigos que todo cristiano tiene. La Biblia nos dice que tenemos 3 enemigos diferentes. 1, la carne. En nosotros. 2, el mundo. A nuestro alrededor. Y 3, Satanás. Encima y debajo de nosotros. Según la posición ascendida de la Iglesia, Satanás se encuentra debajo de nosotros. El Antiguo Testamento hace uso de 3 tribus diferentes como figuras de estos enemigos. Los amalecitas son figura de la carne, que debe ser vencida por medio de la oración constante. Los egipcios que representan al mundo, que necesita ser enterrado en el Mar Rojo, y los cananeos que representan el poder de Satanás, que ha de ser derrotado y destruido uno por uno. La carne batalla contra el Espíritu Santo, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Gálatas 5:17. El mundo se opone al Padre. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2:15. Y Satanás lucha con Cristo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Vemos, por tanto, que se vence a la carne al andar conforme al Espíritu Santo. Al mundo lo podemos vencer amando al Padre, y a Satanás lo podemos derrotar creyendo en Cristo. El primer enemigo que aparece es la carne. Era un arcángel, se volvió egoísta y quiso exaltarse a sí mismo para ser igual que Dios. Así fue como la voluntad individual entró por primera vez en el mundo y señaló el comienzo del pecado, del mundo y de Satanás. Cuando Dios creó al hombre, le otorgó un tremendo poder, el de la reproducción, pudiendo éste pasar su vida a su descendencia. Dios albergó originalmente la esperanza de que el hombre comiese la fruta del árbol de la vida, pudiendo, de ese modo, poseer la vida de Dios y transmitirla a sus descendientes. Por ello, le prohibió al hombre que comiese la fruta del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero Satanás se introdujo y cometió un adulterio espiritual con esta primera pareja, inyectando su venenosa simiente en ellos, para que ellos, a su vez, la pasasen a su descendencia. Satanás es el padre de la mentira. Juan 8:44. Su semilla es la de la mentira, mientras que la semilla de Dios es de verdad.
El principio que utilizó Satanás para tentar a Adán al pecado es el mismo que le hizo pecar a él. Satanás tiene su reino, así como su familia, y logra que las personas se conviertan en sus hijos y formen parte de su familia, llegando a ser ciudadanos de su reino y sobre los que él actúa como rey. Una vez que Satanás hubo tentado al hombre haciendo que pecase, concentró su atención sobre la tierra, es decir, el mundo. Satanás fue maldito y su maldición fue: sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Génesis 3:14. Él puede gobernar, caminar sobre la tierra y hacer del hombre, que salió del polvo, como su comida, y por consiguiente, esa es la gran derrota de Satanás, porque aún en la caída del hombre, Dios posee una tremenda victoria. Satanás tiene su organización aquí en la tierra, y lo que él organiza se convierte en el mundo. Él es el rey en su propio mundo organizado, y todo el mundo está bajo él. Primera de Juan 5:19. La victoria de Cristo. El Señor Jesús, antes de salir para cumplir su ministerio, fue bautizado, lo cual significa que fue en la muerte y en la resurrección donde realizó su obra durante 3 años y medio. En la obra de su vida, la carne no tuvo nada que ver, y a estos 3 años y medio de su vida los denominamos la vida de la cruz, porque el Señor Jesús no hizo nada que fuese conforme a su propia voluntad, sino que hizo siempre la voluntad del que le envió. No solamente hizo la voluntad de su Padre, sino que esperó también a que llegase el tiempo del Padre. Juan 7:6 y el verso 10. Al tentar al Señor, Satanás intentó seducirle a que actuase sin tener en cuenta la palabra de Dios, a seducirle, por ejemplo, a que convirtiese la piedra en pan. Pero el Señor le contestó diciendo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Con frecuencia Satanás tienta a las personas en lo que a su integridad se refiere, una vez que han sido validadas por Dios. Él induce al Señor a que demuestre que es el Hijo de Dios, y después de que Dios ha dado ya testimonio de este hecho, cuando Él fue bautizado. La crucifixión del Señor está totalmente de acuerdo con la voluntad de Dios, porque en el jardín oró diciendo: pero no sea como yo quiero, sino como tú, Padre mío. Si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Mateo 26, 39 y 42. Y finalmente le dijo hablando a Pedro: la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Juan 18, 11. El hecho de que aceptase la cruz es una victoria. El no ser conmovido por fuerzas externas o internas fue una victoria. No hubo carne que le instigara. No hubo atracción o instigación exterior de tipo mundano, ni se dio a la presión satánica inferior. Eso es tener una victoria. El Señor no vivió jamás en toda su vida conforme a la carne, pues la había dejado de tal manera a un lado que fue el primer hombre sobre el cual nada pudo Satanás. Ni la carne, ni el mundo, ni el demonio tuvieron lugar alguno en él. El deseo de Dios, que la Iglesia viva la victoria obtenida por Cristo. Al salvar a los hombres, Dios les salva de la carne, del mundo y de Satanás. Él nos llama a que neguemos todo lo que procede del mundo, todo lo que es terrenal,
a que neguemos todo lo que brota del interior del hombre, es decir, la carne, y que hagamos también caso omiso a todo cuanto procede de Satanás, porque él hace uso de la carne y del mundo para atacarnos. Satanás solamente atacará directamente a los que son verdaderamente espirituales, a aquellos que han rechazado, de un modo absoluto, al mundo como sistema y que han negado el modo de pensar de la carne. Estos sufrirán el ataque directo de Satanás. La cruz de Cristo precisa del cuerpo de Cristo. Si los pecadores solamente aceptan la cruz objetivamente, solamente ellos saldrán ganando. Pero si además la reciben subjetivamente, Dios ganará también. La cruz de Cristo actúa como una espada que corta de un tajo en nosotros todo lo que pertenece a la antigua creación, y la resurrección de Cristo nos ofrece un nuevo principio. La victoria de Cristo incluye: 1. La crucifixión, es decir, el dejar a un lado negativamente lo perteneciente a la antigua creación. 2. La resurrección, que de manera positiva nos ofrece un nuevo principio. Y 3. La ascensión, por medio de la cual obtenemos una posición victoriosa. La Iglesia debe vivir esta victoria en la tierra mediante la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo, y la cruz debe situarse en el centro de nuestra vida. Somos responsables ante Dios al permitir que la cruz nos separe de esa antigua creación que nos era conocida, pero no, por cierto, de lo que no somos conscientes. ¿Quiénes son los vencedores? Escrituras a leer. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza no sufrirá ningún daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 2:17. Al que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Apocalipsis 2:26. El que venza será vestido de vestiduras blancas, y nunca borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3:5. Al que venza, yo lo haré columna en el templo de Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Apocalipsis 3:12. Al que venza, le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo también he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3:21. El fracaso de la Iglesia. El motivo por el cual la Iglesia ha de permanecer en la tierra es mantener y demostrar la victoria de la cruz de Cristo, atando a Satanás en todo lugar, de la misma manera que el propio Señor, que es cabeza de la Iglesia, ató a Satanás en el Calvario.
El Señor ya ha juzgado a Satanás en la cruz conforme a la ley de Dios, y ahora Dios encomienda a la Iglesia la labor de ejecutar ese juicio sobre la tierra. Sabiendo perfectamente la manera en que la Iglesia habría de derrotarle, Satanás comenzó a perseguir y a matar a la Iglesia, cambiando más adelante sus tácticas a fin de engañar a la Iglesia con falsedades, puesto que es un mentiroso además de un asesino. Con todo, y con eso, la Iglesia no teme ni su rostro sonriente, ni su rostro enfurecido. El libro de los Hechos es un relato de una Iglesia que ha pasado de la muerte a la vida, y Dios utilizó los ataques de Satanás para demostrar, por medio de la Iglesia, la victoria de Cristo. Desgraciadamente, la Iglesia fue fallando gradualmente, como muestran sucesos tales como la mentira de Ananías y Zafira, la avaricia de Simón, el que se introdujesen los falsos hermanos, el que muchos de los creyentes buscasen lo suyo propio, y el que muchos abandonasen a Pablo, que se encontraba encarcelado. Dios busca vencedores. Ahora bien, cuando la Iglesia fracasa, Dios siempre encuentra en ella a unos cuantos que han sido llamados a que sean los vencedores, a fin de que puedan adoptar la responsabilidad que corresponde a la Iglesia como entidad, pero que ésta no cumple. Él escoge una compañía de los pocos fieles para que representen a la Iglesia en la demostración de la victoria de Cristo, y tiene a sus vencedores en los 7 períodos de la Iglesia, representados por las 7 iglesias descritas en Apocalipsis en los capítulos 2 y 3. Esta línea de vencedores no es interrumpida jamás, y no son una clase especial, sino que son sencillamente un grupo de personas que se someten al plan original de Dios. El principio de los vencedores. La manera en que Dios obra, como vemos ilustrado en sus sagradas escrituras, es buscando a unos cuantos que formen un núcleo, cuyo propósito es el de alcanzar a muchos. Esto era una realidad en la edad patriarcal, y en aquel entonces Dios escogía a las personas de manera individual, aquellos como Abel, Enoc, Noé y Abraham. Más adelante, Dios se manifiesta por medio de la dispensación de la ley a lo largo de la edad patriarcal. Pero a partir de la dispensación de la ley, la nación de Israel, Dios se manifiesta a la dispensación de la gracia, la Iglesia, surgida de todas las naciones, y de la misma manera, desde la dispensación de la gracia se manifestará a la dispensación del reino, el mundo entero, y desde la dispensación del reino al cielo nuevo y a la tierra nueva, la nueva creación, porque el reino es el prólogo al nuevo cielo y a la nueva tierra. Por eso vemos que el principio de la operación de Dios es el de alcanzar por los pocos a los muchos, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, recibiendo el rico suministro y siendo entrelazado por medio de las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Las coyunturas son para suplir, mientras que los ligamentos son para unir. La cabeza mantiene a todo el cuerpo unido por medio de estas coyunturas y ligamentos, y estas son las vencedoras. Jerusalén viene a ser figura de toda la Iglesia, mientras que Sión, que se encuentra en Jerusalén, representa a los vencedores en la Iglesia. Jerusalén es más grande que Sión, pero Sión
es el baluarte de Jerusalén. Lo que responde al corazón de Dios se llama Sión, y lo que habla del fracaso y de los pecados de los judíos se llama Jerusalén. Dios permite que Jerusalén sea pisoteada, pero normalmente mantiene a Sión intacta. Habrá una nueva Jerusalén, pero no una nueva Sión, porque Sión nunca envejece. Cada vez que el Antiguo Testamento menciona la relación entre Sión y Jerusalén, se nos muestra que las características, la vida, la bendición y el establecimiento de Jerusalén se derivan invariablemente de Sión. Los ancianos se encontraban en Jerusalén, pero el arca debía de estar en Sión. Primera de Reyes 8:1. Dios le hace bien, conforme a su buena voluntad, a Sión y levanta las murallas de Jerusalén. Salmo 51:18. El nombre de Dios se encuentra en Sión, mientras que su alabanza se encuentra en Jerusalén. Salmo 102:21. Y cuando Dios bendice desde Sión, Jerusalén recibe el bien de esa bendición. Salmo 128:5. El Señor mora en Jerusalén, pero recibe las alabanzas de Sión. Salmo 135:21. Dios le habla primeramente a Sión, llegando posteriormente las noticias a Jerusalén. Isaías 41:27. Él mora en Sión y, de ese modo, santifica a Jerusalén. Joel 3:17. Actualmente, Dios está buscando, entre la iglesia derrotada, a 144,000. Sin duda esta es una cifra representativa para que se coloquen sobre el monte de Sión. Apocalipsis 14:1. En cada ocasión utiliza relativamente a pocos creyentes como cauces a fin de derramar vida sobre la iglesia para bendición de ésta. Como hizo su Señor, estos pocos deben derramar sangre a fin de permitir que fluya la vida, y los vencedores deben estar sobre el terreno de la victoria de la iglesia, y en lugar de ésta, teniendo que pasar por sufrimientos y por vergüenza. Por lo tanto, los vencedores de Dios deben abandonar todo lo que sea el complacerse a sí mismo, pagar el precio y permitir que la cruz elimine todo lo que pertenece a la antigua creación y resistir a las puertas del Hades. Mateo 16:18. ¿Está usted dispuesto a permitir que sufra su corazón para poder ganarse el corazón de Dios? ¿Está usted dispuesto a ser derrotado con tal de que pueda triunfar el Señor? Cuando usted obedezca de manera perfecta, Dios vengará rápidamente toda desobediencia. Segunda de Corintios 10:6. ¿En qué consiste la obra de los vencedores? Escrituras a leer. Después habló Josué a los sacerdotes, diciendo: Tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Josué 3:6. Además, mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: Cuando hayáis entrado hasta el borde de las aguas del Jordán, detendréis en el Jordán. Josué 3:8. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, quedarán cortadas aquellas aguas, las que desciendan de arriba, y se detendrán alzándose en un montón. Josué 3:13. Y cuando los que llevaban el arca llegaron al Jordán,
y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron a la orilla del agua, porque el Jordán solía desbordarse por todas sus orillas durante todos los días de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron y se levantaron en un montón, muy lejos, en Adam, la ciudad que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, quedaron cortadas por completo, y el pueblo cruzó frente a Jericó. Y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová permanecieron firmes sobre suelo seco en medio del Jordán, mientras todo Israel pasaba por el cauce seco, hasta que toda la nación hubo acabado de cruzar el Jordán. Josué 3:15 al 17. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán, hasta que se cumplió todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijera al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y cruzó. Y cuando todo el pueblo acabó de cruzar, también cruzó el arca de Jehová con los sacerdotes en presencia del pueblo. Josué 4:10 y 11. Luego Jehová habló a Josué, diciendo, manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes, diciendo, subid del Jordán. Y cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, cuando las plantas de los pies de los sacerdotes llegaron al lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, desbordando todas las orillas como antes. Josué 4:16 al 18. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros, más en vosotros la vida. Segunda de Corintios 4:10 al 12. La obra de los vencedores. Debemos notar, al examinar el principio de los vencedores, dos cosas. Uno, que cuando todo el cuerpo fracasa, Dios escoge a unos pocos relativamente para que representen a todo el cuerpo. Y dos, que Dios llama a estos pocos para que lleven a cabo su mandamiento, de manera que por medio de ellos, Él pueda más adelante alcanzar a los muchos. Cuando Dios escogió al pueblo de Israel, lo llamó con el propósito de que todos ellos fuesen sacerdotes entre las naciones. Éxodo 19:5 y 6. Pero ellos adoraron al becerro de oro en el monte Sinaí y le fallaron de una manera estrepitosa. Debido a esto, Dios escogió a los levitas, que guardaron su mandamiento para ser sus vencedores. A ellos les fue entregado el sacerdocio en lugar de los hijos de Israel. Éxodo 32:15 al 29. Cuando Dios obra, comienza por unos pocos y más adelante, por medio de estos pocos, obra en los muchos. Antes de poder salvar a los hijos de Israel, Dios salvó a Moisés, librando a Moisés de Egipto, antes de librar a los israelitas de Egipto. Él se manifestó primeramente a David y a continuación libró a los israelitas de mano de los filisteos para que se convirtiesen en una gran nación. Se deben alcanzar los fines espirituales por medio de fines espirituales también. Dios
trató con Moisés y con David de tal manera que ellos no hicieron uso de la carne a la hora de ayudar a Dios a realizar su propósito. Al principio Dios se ganó a 12 personas, más adelante a 120, y de este modo nació la Iglesia. El principio de los vencedores es la llamada de Dios a unos pocos, para que éstos realicen la obra, que, a su vez, se convierte en bendición para muchos. Unos pocos son llamados para que muchos puedan recibir la vida, plantando Dios la cruz en el corazón de unos cuantos, y haciendo que ellos acepten el principio de la cruz en el medio ambiente en que se desenvuelven, así como en sus hogares, permitiéndoles de esta manera derramar la vida sobre otras personas. Dios tiene necesidad de canales de vida para derramar, por medio de ellos, la vida a otros. Ante la muerte para que otros vivan. Dios colocó a los sacerdotes ante la muerte con el propósito de que los hijos de Israel pudiesen encontrar el camino de la vida. Los sacerdotes fueron los primeros que se introdujeron en el agua y los últimos en salir de ella, actuando como los vencedores. Dios está buscando en la actualidad a un grupo de personas que, al igual que hicieron los antiguos sacerdotes, estén dispuestas a meterse en el agua, a pasar por la muerte, a aceptar la intercesión de la cruz y colocarse frente a la muerte para empezar, a fin de poder abrir para la Iglesia una senda de vida. Dios coloca en el lugar de la muerte con el propósito de dar la vida a otros, y los vencedores son al mismo tiempo los pioneros de Dios. Los sacerdotes eran capaces de realizar algo solo por el hecho de que llevaban el arca. Tenían que llevar el arca y llegar al lecho del río. Nosotros debemos permitir que Cristo, el arca, en este caso, viene a ser símbolo de Cristo, sea el centro, vistiéndonos con los ropajes de Cristo y entrando en el agua. Los pies de los sacerdotes estuvieron sobre la orilla y dentro del río, y sobre sus hombros cargaron el arca, y estando en la muerte, por así decirlo, elevaron a Cristo. El lecho del río es el lugar de la muerte. No era cómodo, ni mucho menos, ni nada que fuese atractivo. No se podía reposar, ni sentarse, ni acostarse, solo estar de pie. Si yo vivo dominado por mi mal genio, Cristo no puede vivir en otros, pero si me encuentro en el fondo del río, otras personas cruzarán el Jordán y obtendrán la victoria. La muerte obra en mí, pero la vida obra en otros. Si soy obediente hasta la muerte, la vida operará en los demás por su propia obediencia a Dios. La muerte de Cristo vivifica su vida en nosotros, pues sin muerte no puede haber vida. Resultaba de lo más desesperante tener que llevar el arca hasta el fondo del río, porque requería una gran diligencia, puesto que si se producía el menor descuido, Dios les destruiría. Ellos se encontraron en aquel lugar contemplando cómo iban pasando uno tras otro los israelitas, y se quedaron los últimos. Por lo tanto, el apóstol declaró lo siguiente: pues según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos necios por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros llenos de gloria, mas nosotros deshonrados. Hasta esta hora padecemos hambre,
Tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y andamos sin dónde morar. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y exhortamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todas las cosas. Primera de Corintios 4, 9 al 13. Él deseaba que otros creyesen en el Evangelio, pero sin sus cadenas. Hechos 26, 29. Cada uno de nosotros deberíamos de preguntarnos, ¿lo que hago, lo hago con el afán de adquirir fama o prosperidad, o para ganarme la simpatía de los demás? ¿O lo que busco es la vida en la iglesia de Dios? Espero que todos podamos pronunciar la siguiente oración. Oh Señor, permíteme morir para que otros puedan vivir. Dios dice claramente que esto no nos iba a resultar fácil. Sin embargo, es el único camino por el cual se habrá de cumplir el plan eterno de Dios. El permanecer en el fondo del río hasta que hubieran pasado todos los hijos de Dios habla de cómo tampoco nosotros podemos escapar a la muerte hasta que no llegue por fin el reino. Afortunadamente Josué, que viene a ser figura de Cristo, dio por fin el mandamiento: salid del Jordán. Nuestro Josué victorioso también habrá de llamarnos a que salgamos de las aguas de la muerte, y eso señalará el comienzo del reino. Hay muchas personas que no son desobedientes, pero tampoco se puede decir de ellas que obedezcan a la perfección. En el caso de muchas personas, no se trata de no pagar ningún precio, sino más bien de pagar una suma insuficiente. En muchos casos, no se trata de que la persona no gaste ningún dinero o de que no mande ningún soldado, sino que es más bien una entrega que no es absoluta. Véase Lucas 14, 25 y 35. Para llegar a Getsemaní hay que pasar por el camino de la cruz, y sin lo acontecido en ella, nadie puede decir: no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, 39. Son muchos los que aspiran a recibir el llamamiento de Abraham, pero que aborrecen la consagración del monte Moriah. Me lamento yo a causa de la vida tan fácil que lleva mi prójimo. Dios me coloca sobre el fondo del río para que sea su vencedor, y permite que yo esté encadenado para que otros puedan oír las buenas nuevas. La muerte obra en mí, pero en los otros obra la vida, y este es el único canal de vida. La muerte de Jesús me llena a mí primeramente de vida, y a continuación permite que esa vida fluya para alcanzar a los demás. Segunda de Corintios 4, 10 al 12. ¿Qué es lo que hace el vencedor? Se encuentra en la muerte de Cristo a fin de que otros puedan recibir la vida. Es necesario que antes de que podamos predicarles a otros, experimentemos en nosotros mismos la palabra de la Biblia. Y esa luz de la verdad tiene que transformarse primeramente en luz en nosotros, antes de que pueda transformarse en luz para los demás. Dios hace que sus vencedores vean la verdad y la demuestren en sus propias vidas, y entonces estén en condiciones de llevar a muchos a la obediencia de esta verdad. La verdad tiene que estar organizada en nosotros y llegar a convertirse en una parte de nuestro ser. Antes de que podamos hablarles a los demás acerca de la fe, la oración y la consagración, es preciso que nosotros mismos poseamos la experiencia de esa fe
de esa oración y de esa consagración. De otro modo, serán sencillamente palabras que carecen de todo significado. Dios nos hace pasar por la muerte para que otras personas puedan tener la vida, y tenemos que experimentar toda suerte de sufrimientos y dolores antes de que pueda haber vida en los demás. Con el fin de que podamos aprender la verdad respecto de Dios, es necesario, en primer lugar, colocarnos en el fondo del río. La Iglesia no puede cruzar a tierra firme para poder alcanzar la victoria, debido a que hay una falta de sacerdotes que se encuentren sobre el fondo del río Jordán. Pero todos aquellos que se encuentran en el fondo de este río son capaces de crear en otros un corazón que está buscando. Si una verdad se ha aferrado profundamente en mí, hará que otros se aproximen y busquen lo mismo. Y muchas de las verdades de Dios están esperando arraigarse dentro de los hombres. Cuando permitimos que la verdad obre y se arraigue en nosotros, logramos que la estatura de Cristo crezca unos centímetros en nosotros. Los vencedores reciben vida de arriba para suplir al cuerpo. La selección de los vencedores. Escrituras a leer. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Los hijos de Israel, a causa de Madián, se hicieron guaridas en los montes, así como cuevas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían contra ellos Madián, Amalec y los hijos del oriente. Y acampando contra ellos, destruían el producto de la tierra hasta llegar a Gaza. No dejaban sustento en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos con sus ganados y con sus tiendas, y venían en grande multitud como un enjambre de langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Israel empobrecía en gran manera por causa de Madián. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová. Jueces 6, 1-6. Gedeón le respondió: Ah, Señor, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi clan es el más pobre de Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y tú derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Jueces 6:15 y 16. Viendo entonces Gedeón que él era el ángel de Jehová, dijo: Ah, Señor Jehová, he visto al ángel de Jehová cara a cara. Y Jehová le dijo: Paz sea contigo, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Jueces 6:22-24. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal, diciendo: Contienda Baal contra él, porque derribó su altar. Jueces 6:32. Y el espíritu de Jehová revistió a Gedeón, y éste tocó la trompeta, y los abiezeritas fueron convocados a seguirlo. Y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también fueron convocados a seguirlo. Asimismo envió mensajeros por todo Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales subieron a su encuentro. Jueces
6:34 a 35. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos, pues Israel podría jactarse contra mí, diciendo: mi propia mano me ha salvado. Ahora pues, proclama a oídos del pueblo, diciendo: quien tema y tiemble debe volverse y apartarse de aquí. Y se volvieron de los del pueblo 22,000, y quedaron 10,000. Entonces Jehová dijo a Gedeón: el pueblo sigue siendo demasiado numeroso. Llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Del que yo te diga: vaya éste contigo, irá contigo. Y de cualquiera que yo te diga: éste no irá contigo, el tal no irá. Los hizo pues descender a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: a cualquiera que lama las aguas con su lengua, como lame el perro, lo pondrás a un lado. Y lo mismo harás con cualquiera que se doble sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron el agua llevando la mano a su boca, 300 hombres. Pero el resto del pueblo se postró sobre sus rodillas para beber las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón: con los 300 que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a Madián en tus manos. Pero deja que el resto del pueblo se vaya cada uno a su lugar. Llegaron, pues, Gedeón y los 100 hombres que estaban con él al extremo del campamento, al principio de la vigilia de la medianoche, cuando acababan de apostar los guardias. Entonces tocaron las trompetas y rompieron los cántaros que llevaban en sus manos. Las 3 compañías tocaron las trompetas y, quebrando los cántaros, tomaron las antorchas con su mano izquierda, mientras que con la derecha tocaban las trompetas y gritaban: «¡Nuestras espadas por Jehová y por Gedeón!». Y estuvieron firmes, cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Entonces todo el campamento echó a correr dando gritos y huyendo. Jueces 7:19 al 21. Pero los hombres de Efraín le dijeron: «¿Qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián?». Y le reconvinieron fuertemente, a los cuales él respondió: «¿Qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros?». Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló esta palabra. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Ahora veremos cómo eran seleccionados los vencedores y la manera en que son separados los vencedores de aquellos que se dejan derrotar. Según el estatuto de Números, todos los hombres de Israel que alcanzaban la edad de los 20 años eran guerreros y estaban capacitados para luchar por el Señor, pero durante el tiempo de los jueces, cuando los hijos de Israel fracasaron, Dios los libertó escogiendo a 300 hombres que participasen en la batalla que los otros también deberían de haber librado. Aunque fueron incapaces de hacerlo, habían fracasado, siendo por tanto incapaces de luchar por el Señor. Hay un gran número de personas que saben guardar la fe y acabar la carrera, pero no saben cómo ganar la buena batalla. ¿Cómo llegar a ser un vencedor? El caso de Gedeón.
reconocer la propia pequeñez de uno mismo. Esto es, conocerse a sí mismo. Resulta relativamente fácil ser humilde ante Dios, pero el serlo delante de los hombres, estimando a los demás como mejor que uno mismo, resulta tremendamente difícil. El decir que uno mismo es menos que los otros es relativamente fácil, pero confesar que uno es el menor en la casa del Padre de uno no resulta tan sencillo. No resulta excesivamente difícil admitir que la casa de nuestro Padre es la más pobre, pero el admitir que la casa del Padre de uno es la más pobre de todo Manasés es tremendamente humillante. La persona a la que le brilla el rostro, y ella misma, no se da cuenta de ello. Aunque los otros sí pueden ver la luz en su rostro, es vencedora. Todos los que se miran al espejo, realizando un esfuerzo por ver la luz sobre sus rostros, no son, ni mucho menos, vencedores. Aunque David había sido ungido, se consideraba a sí mismo como un perro muerto. Primera de Samuel 24:14. Los vencedores son aquellos que poseen la realidad, aunque no el nombre de vencedores. 2. Contemplar la visión celestial, es decir, ver al Señor. Ninguna persona que no tenga una visión puede servir, pero el que tenga esa visión podrá seguir a la meta, aunque se encuentre con una serie de dificultades. Cuando se tiene la palabra del Señor, es posible llegar con toda seguridad a la otra orilla, y los pies del obrero pueden estar firmes gracias a la visión que ha contemplado. 3. No desobedecer a la visión. Esto es, respondiendo al llamado hecho por el Señor con sacrificio. Debiéramos de ofrecer a Dios nuestra insignificante persona y permitirle que nos tome en su mano. El juzgarnos a nosotros mismos como algo inferior o superior, sin entregarnos en las manos de Dios, resulta igualmente inútil. Todos los sacrificios vivos realizados conforme a la voluntad de Dios son aceptados por Él. Dios llama a los vencedores. ¿Ha oído usted el llamamiento que hace Apocalipsis, capítulos 2 y 3, a los vencedores? ¿Y ha respondido usted al llamamiento? Un corazón que ya se ha consagrado necesita destruir los ídolos exteriores a fin de poder dar un testimonio. Todos debemos de prestar atención a nuestra propia persona, a nuestra familia y a nuestros conocidos. Pero todo el que pretenda ser semejante a Dios debe de ser quebrantado. El que ha visto a Dios sabe lo que es un ídolo, y habiendo visto al ángel del Señor, es decir, al propio Señor, puede discernir como ídolos todo aquello que esté fuera del Señor. El haber tenido una visión del ángel del Señor revela la madera, acera, como algo que no procede de Dios. Jueces 6:22 y 27. El sacrificio realizado sobre la roca tiene un propósito personal, mientras que el sacrificio realizado sobre el altar es para el uso del cuerpo. Una vez que se han dado estos 4 pasos, el Espíritu Santo caerá sobre la persona. La acción independiente no resulta apropiada para el vencedor. Debemos purificarnos de aquellos que han sido derrotados, pero no debemos separarnos del resto de los vencedores. ¿Cómo seleccionar a los vencedores? El caso de los 300. La primera selección es el resultado de los 22,000 que quedaron. ¿Por qué? Porque intentaron glorificarse a sí mismos. A veces estamos dispuestos a sacrificar la vida, pero no la gloria.
Por eso es preciso que nos venzamos a nosotros mismos, así como a Satanás. Dios busca a personas que trabajen para Él sin jactarse de su trabajo. Después de haber realizado la obra, deberíamos de decir: soy un siervo inútil. Véase Lucas 17:10. Debemos de olvidarnos de los muchos campos que hemos arado y las muchas ovejas que hemos cuidado. Dios no puede compartir su gloria con nosotros, pues si esperamos secretamente algo para nosotros, nos encontraremos entre los que son eliminados. Y estaban asustados y temblorosos. Es mejor que los que están asustados y temblorosos regresen a su casa. Resulta esencial que no nos amemos a nosotros mismos y que estemos dispuestos a soportar los sufrimientos. Las más grandes aflicciones no son materiales en su naturaleza, sino espirituales, y todo aquel que pretenda glorificarse a sí mismo, que esté asustado y tembloroso, será eliminado. La victoria no reside en el número, sino en conocer a Dios. La segunda elección. La prueba se realizaba basándose en el asunto de los que bebían el agua, puesto que los pequeños detalles son los que con frecuencia revelan nuestra situación real. En aquellos días, tanto los judíos como los árabes viajaban llevando su equipaje sobre sus espaldas, y por lo tanto había dos maneras diferentes de beber el agua mientras se encontraban en el camino: descargando los bultos e inclinándose sobre sus rodillas para beber, lamiendo el agua de sus manos a fin de apresurar el viaje por el camino y protegerse de los asaltantes. De los 10,000 hombres que quedaron, 9,700 se arrodillaron para beber, y solamente 300 de ellos lamieron el agua de sus manos, siendo eliminados por Dios todos aquellos que se habían arrodillado para beber. Fueron, por tanto, escogidos solamente los que habían bebido el agua con sus manos. Todo aquel que, teniendo la oportunidad de realizar las cosas con toda tranquilidad, pero no lo hace, ha conocido la obra de la cruz, y estas personas serán utilizadas por Dios. El hombre que está siempre dispuesto a permitir que la cruz obre en su vida, será el que Dios utilizará. Por consiguiente, las 3 calificaciones en la selección que hace Dios de los vencedores deben estar totalmente entregados para la gloria de Dios, no deben temerle a nada, y deben dejar que la cruz anule su ego. Nos toca a nosotros mismos, por tanto, decidir si hemos de ser vencedores o no. Cuando Dios nos pone a prueba, se revela nuestro auténtico yo, que nos dice si somos vencedores o si no lo somos. El que conoce la victoria de la cruz en su vida es capaz de mantener continuamente esa victoria. La vida de los vencedores. Dios le dio a Gedeón 300 hombres e hizo que fuesen como un cuerpo. Resulta muy poco corriente el vencer aisladamente, y vemos cómo Gedeón y los 300 actuaron de acuerdo. Esto fue posible gracias a que su carne, con sus impulsos, había sido anulada. Esta es la unidad del Espíritu Santo y de la vida en el cuerpo. Los relatos del Nuevo Testamento se relacionan especialmente con encuentros, no con obras. El resultado. Los 300 participaron en la batalla, y los hijos de Israel salieron para perseguir a sus enemigos, trabajando estos 300, por lo que toda la nación pudo recolectar. Cuando nosotros vencemos, todo el cuerpo revive.
El estar en el fondo del río no es para nosotros solamente, sino para toda la iglesia. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Colosenses 1:24. Los vencedores serán reprendidos por los demás, así como Gedeón fue regañado por los hombres de Efraín. Gedeón derrotó no solamente a los madianitas del exterior, sino a los del interior. Solamente hombres así podían continuar venciendo, como aparece en el relato, que dice: cansados, más todavía persiguiendo. Jueces 8:4. La oración de los vencedores, escrituras a leer. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Mateo 18:18. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernadores del mundo de estas tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios 6:12 y 13. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza que hizo operar en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Efesios 1:19 al 22, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Efesios 2:6. De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que está hablando sucede, lo obtendrá. Por tanto, os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que las habéis recibido y las obtendréis. Marcos 11:23 y 24. La oración de autoridad. Los vencedores deben de aprender cómo utilizar la autoridad de Cristo y hacer que su oración tenga autoridad. La oración en las Escrituras no es solamente el hecho de pedir, sino mucho más una expresión de autoridad, y el mandar con autoridad es precisamente orar. Por ello, los vencedores deben ser, por un lado, fieles, negándose a sí mismos, al mundo y a Satanás. Y por otro lado, deben saber cómo ejercitar la autoridad de Cristo. Debemos de dejar que Dios nos venza por medio de la cruz, de manera que nos encontremos derrotados ante Dios, y derrotar a Satanás haciendo uso de la autoridad de Cristo para que podamos obtener la victoria sobre Satanás. La oración de autoridad no consiste en hacer peticiones, sino en mandar, porque existen dos tipos de oraciones. No solamente la oración de petición, sino la oración que manda. Isaías 45:11 dice: mandadme. Podemos mandarle a Dios que haga cosas, y tal es la oración que manda. La oración que manda comienza con la ascensión de Cristo.
Como ya hemos visto, la muerte y la resurrección de Cristo resuelve las 4 cuestiones más importantes de Dios, de manera que su muerte concluye todo lo que está en Adán, dándonos su resurrección un nuevo terreno, del mismo modo que su ascensión nos permite sentarnos en los lugares celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, y poder y dominio, y de todo nombre que es nombrado, no solamente en este mundo, sino en el venidero. Efesios 1 es un relato de la ascensión de Cristo, y Efesios 2 nos dice que nosotros habremos de sentarnos con Cristo en los lugares celestiales. De la misma manera que Cristo se encuentra muy por encima de todo gobierno y autoridad, nosotros nos encontramos también por encima de todo gobierno y autoridad. Efesios 1 nos dice que la posición de Cristo está en los lugares celestiales, y el capítulo 2, que nuestro lugar en Cristo nos permitirá sentarnos junto a Él en esos lugares celestiales. El capítulo 6 nos habla acerca de lo que habremos de hacer en esos lugares celestiales, sentándonos y orando allí, es decir, ejercitando la autoridad de Cristo y mandando por medio de nuestras oraciones. La oración corriente es una oración que brota desde la tierra a los cielos, pero la oración que se hace para mandar es la oración que va desde el cielo a la tierra. La oración que aparece en Mateo 6 es una petición y por lo tanto se dirige hacia arriba, pero la oración de Efesios 6 es una oración que manda y por eso se dirige hacia abajo. Por ello, nos sentaremos en los lugares celestiales y haremos uso de la oración para mandar. La palabra amén en hebreo significa así sea o así es, y esto es un mandato. Al principio de cualquier batalla, Satanás intenta desalojarnos de nuestra posición en los lugares celestiales, que es una de victoria. Esta guerra es una batalla por obtener una posición, y solamente el estar en Cristo y sentados en los lugares celestiales nos permitirá pronunciar una oración de autoridad. Marcos 11:24 nos muestra que el versículo 23 trata también del tema de la oración. Sin embargo, en ninguna parte de ese versículo se nos dice que oremos a Dios, sino que dice sencillamente, cualquiera que dijere a este monte, es decir, es una orden dada al monte. El no hablar a Dios es también una oración, y una oración de autoridad. No es pedir a Dios que Él se ocupe del monte, pues esto último representa todo aquello que es un obstáculo, y solamente haciendo uso de una fe perfecta se puede dirigir uno a la montaña. Esta fe perfecta es el resultado de un conocimiento perfecto de la voluntad de Dios y, de este modo, podemos mandar lo que Dios ya ha mandado, diciendo aquello que Dios también ya ha decidido. Debido al hecho de que se conoce perfectamente la voluntad de Dios, es posible tener semejante fe. La relación entre la oración de autoridad y los vencedores. El que está sentado en el trono es Dios el Señor, y el que sucumbe bajo el trono es el enemigo. La oración nos une con Dios, y todos los que vencen y gobiernan como reyes saben cómo orar. Saben cómo ejercer la autoridad del trono de Dios, porque esta autoridad gobierna el universo. Por lo tanto, podemos volvernos en dirección al trono y hacer uso de la autoridad para atraer hacia nosotros a un hermano. Hudson Taylor,
para citar un ejemplo, ejerció semejante autoridad, para que los vencedores gobiernen sobre la Iglesia, sobre el mundo e incluso sobre los poderes del aire, es necesario que se fíen de la autoridad del trono. En cierta ocasión, hace casi 10 años, algunos hermanos en Inglaterra hicieron uso de esta autoridad que el trono les concedía para controlar los cambios políticos. Esto es lo que significa gobernar sobre las naciones. La guerra espiritual es ofensiva, así como defensiva, en naturaleza. El control que se ejerce no es solamente sobre las naciones, sino sobre el Hades, sus principados, sus autoridades, sus poderes y dominios. Ojalá que Dios nos enseñe cómo utilizar la autoridad de Cristo, porque todas las cosas están sujetas bajo sus pies, ya que Él es la cabeza de la Iglesia, y si nosotros utilizamos la autoridad de Dios, podremos tener también todas las cosas bajo nuestros pies. Mateo 18, 18, 19 trata de la oración. Basándonos en las frases en la tierra y en el cielo del versículo 19, podemos entender que la oración del versículo 18 es una oración por medio de la cual se está dando una orden, pues esta oración es acción, no petición. Es un atar, no el hecho de pedirle a Dios que ate, y esta oración, que como ya hemos dicho es una orden, tiene dos aspectos. Un atar o unir todas las actividades desordenadas de los hermanos y hermanas en la reunión, uniendo todas las molestias ocasionadas en la obra por aquellas personas que proceden del mundo, atando a los espíritus malignos y a los demonios, y atando a Satanás y todas sus actividades. A nosotros nos es posible gobernar como reyes sobre todas las cosas, y cuando sucede algo en el mundo o entre los hermanos, entonces es el momento indicado para que nosotros gobernemos como reyes. 2. Desatar. Nos es también posible desatar a las personas, a todos los hermanos tímidos, a todos aquellos que deberían salir para servir al Señor, para hacer que las personas que se aferran tanto al dinero lo suelten, para que sea entregado y utilizado en las cosas de Dios y poner en libertad las verdades de Dios. Nosotros somos embajadores de Dios y por lo tanto en la tierra gozamos de una extraterritorialidad y podemos llamar a los cielos para que gobiernen la tierra, cosas que los vencedores de Dios deberían de hacer en los últimos tiempos. Escrituras a leer. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita eres, más que todo el ganado y más que todos los animales del campo. Sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Él te herirá en la cabeza, pero tú le herirás en el calcañar. Génesis 3, 14 y 15. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estaba encinta y clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra.
Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como lo diese a luz. Y ella dio a luz un hijo varón, que pastoreará con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado a Dios y a su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después estalló una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y pelearon el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el Diablo y Satanás, el cual engaña a toda la tierra habitada. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por causa de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y no amaron la vida de su alma hasta la muerte. Apocalipsis 12:1 al 11. Estos dos pasajes de la Escritura se responden el uno al otro. El primero de ellos se encuentra en el primer libro de la Biblia, mientras que el otro se encuentra en el último. En Génesis 3 se encuentran 1. La serpiente, 2. La mujer, y 3. La simiente a la vista, mientras que en Apocalipsis 12 hallamos de nuevo a estos tres: 1. La serpiente, 2. La mujer, y 3. El hombre niño. El juicio de Dios contra la serpiente. El capítulo 3 del Génesis revela el juicio de Dios contra Satanás, y al mismo tiempo nos habla de su juicio contra el hombre caído, así como de su plan de redención. La decisión que Dios adopta respecto a Satanás es que sobre tu pecho andarás por lo que solamente puede realizar su obra sobre la tierra, no pudiendo realizarla ya sobre el resto del universo. Polvo comerás todos los días de tu vida, nos sugiere que Dios ordenó que desde ese momento el hombre, que ha surgido del polvo, sería el alimento de Satanás. Por lo tanto, todos los descendientes de Adán, como Dios había ordenado, se convierten en alimento, es decir, que son un pueblo para Satanás. Mujer significa madre de todos los vivientes. Por eso ella representa a todos los vivientes, todos aquellos a los que Dios desea salvar. Su simiente se refiere a Cristo. Cuando Cristo vino a la tierra, aplastó la cabeza de la serpiente sobre la cruz, y debido a que en la cabeza se encuentra la región vital del poder, el Señor ha quebrantado los poderes principales que le pertenecían a Satanás. El que la Biblia diga que la serpiente habría de herir el calcañar de la simiente de la mujer, significa sencillamente que Satanás habría de obrar a espaldas de Cristo. Una vez que Cristo ha herido la serpiente en la cabeza y se ha ido, Satanás realiza su obra a sus espaldas, lo cual significa que obra en la vida de los creyentes en Cristo, y esta obra está realizada detrás de los bastidores, por así decirlo. La simiente de la mujer apunta al Cristo corporativo, así como al personal, puesto que todos los que participan de la resurrección de Cristo
están incluidos en la simiente de la mujer. De la misma manera que el Señor nació de una mujer, pero sin la ayuda de hombre alguno, el nuevo hombre, que nace de nuevo en el creyente, no posee la naturaleza adámica, y de igual modo que el Hijo de Dios es Cristo, el nuevo hombre es también un hijo de Dios. Como Cristo nació, pero no de la sangre, el nuevo hombre no es nacido de la sangre ni de voluntad de hombre. Juan 1:12 y 13. A partir del tercer capítulo del Génesis, la esperanza, tanto de Dios como del hombre, se centra en la simiente de la mujer. Y también Satanás presta una gran atención a esa simiente de la mujer. Por este mismo motivo él, 1, instigó a Herodes a que matase al Señor. 2, tentó al Señor en el desierto. Y 3, trató de hostigar al Señor durante los 3 años y medio de su ministerio público, pero el Señor salió victorioso de todas estas pruebas. Los vencedores derrotan a la serpiente. Desde el punto de vista narrativo, los capítulos 4 a 11 forman una sección del Apocalipsis y los capítulos 15 a 22 otra, mientras que los capítulos 12 a 18 forman otra sección. 14 son un paréntesis que no pertenecen al texto principal, sino que sirven para explicar lo que ha sido escrito con anterioridad. El capítulo 12 se encuentra ligado, en pensamiento, con los capítulos 2 y 3, pues vemos que estos capítulos mencionan al que venciere 7 veces y luego dice el capítulo 12, y ellos le han vencido. Los capítulos 2 y 3 nos hablan de cómo Dios ha llamado a algunos para que sean vencedores cuando la iglesia en general ha fracasado, mientras que el capítulo 12 nos muestra quiénes son estos vencedores y lo que hacen. Y de nuevo el capítulo 2, en su versículo 27, nos relata cómo habrá de gobernar el que vence, es decir, gobernando a las naciones con vara de hierro. Y el capítulo 12 confirma en su versículo 5 que el que regirá con vara de hierro a todas las naciones es el niño. Este niño, o hijo, representa a los vencedores de la iglesia. Este hijo es como un cuerpo, en naturaleza, porque son los hermanos que se mencionan en capítulo 12, versículos 10 y 11. La serpiente, o dragón, es el nombre que Dios utiliza adrede en el capítulo 12 del Apocalipsis para recordarnos el relato que aparece en el tercer capítulo del Génesis. La mujer que da a luz al hijo del que se habla en el capítulo 12 del Apocalipsis es Jerusalén. Y no se refiere sencillamente a la Jerusalén terrenal, sino que indica más bien la Jerusalén celestial. La Biblia nos dice que Dios es nuestro Padre, que el Señor es nuestro hermano mayor y que Jerusalén es nuestra madre. Gálatas 4:26. El sol, la luna y las 12 estrellas coinciden con el sueño de José. Por ello, debe de aludir a los hijos de Israel. Jerusalén es el centro de la nación de Israel y por consiguiente, la mujer debe ser Jerusalén. La mujer es la Jerusalén del Apocalipsis 21 y 22. La ciudad incluye a todos aquellos que tienen la vida de Cristo y que han sido salvos tanto durante los tiempos del Antiguo como del Nuevo Testamento. Antes de dar a luz al Hijo, la mujer representa a la Iglesia.
y después de haber dado a luz a ese hijo, representa a los hijos de Israel, puesto que antes de que nazca el niño, se la describe en su estado celestial como el sol, la luna y las estrellas, mientras que una vez que ha nacido ese hijo se habla de ella como de una mujer en su situación terrenal, un alma que escapa al desierto. La mujer simboliza a todos los que han sido redimidos por Dios, que son terriblemente perseguidos por el enemigo. ¿De qué modo tiene que sufrir la mujer por causa del dragón? Los que son representados por la mujer deberían de luchar por sí mismos, pero no les es posible. Por ello Dios llama, de entre ellos, a un grupo de vencedores para que participen por ellos en la batalla. Estos vencedores son los que habrán de regir sobre todas las naciones con vara de hierro, porque ocuparán un lugar muy especial en el reino. Cuando estos vencedores, representados por el Hijo, son llevados al cielo, derrotan a Satanás y recuperan los lugares celestiales que había arrebatado el dragón. Cuando se encuentran en la tierra, Satanás tiene que retroceder, y cuando ascienden al cielo, Satanás es echado. La victoria consiste en reconquistar la tierra, y el Hijo conquista en favor de la Madre. Los vencedores obtienen la victoria para la Iglesia. Es más, en todo el tiempo, Dios hace uso de los vencedores para acabar la guerra en el cielo. Estos vencedores habrán de traer la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo al cielo. Por lo tanto, el dragón no tiene lugar alguno en el cielo. Por ello Satanás se ve obligado a salir en retirada de donde quiera que se encuentran los vencedores. Las armas de los vencedores vencen al enemigo gracias a 1. La sangre del Cordero. En primer lugar, la vida natural se esparce en la sangre de Cristo, y por eso Satanás no puede ya obrar en nosotros. El alimento de Satanás es el polvo de la tierra, y solamente puede obrar en la vida natural. En segundo lugar, la sangre de Cristo vence los ataques de Satanás, y cuando nos hallamos bajo la protección de la sangre de Cristo, no podemos ser atacados por él, de igual modo que los hijos de Israel estaban completamente protegidos por el Cordero Pascual. La sangre satisface la justicia de Dios, porque el derramamiento de la misma significa muerte, y por esta razón, Satanás no puede atacarnos. En tercer lugar, la sangre de Cristo es la respuesta a las acusaciones del enemigo. 2. La palabra de su testimonio. Lo que el enemigo intenta hacer a la iglesia es derrocar el testimonio, porque la iglesia es antorcha que simboliza a ese testimonio. Y para poder derrocar a la iglesia, es preciso que Él derroque el testimonio también. El testimonio aquí mencionado se relaciona muy en especial con el testimonio que se ha dado en contra de Satanás. 3 de las palabras que utilizó el Señor cuando fue tentado son un testimonio que habrá de ser utilizado contra Satanás, pues debiéramos de testificar en contra del enemigo. Cuando nos dice que somos débiles, nosotros hemos de decirle que el poder de Cristo se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Haciendo uso de la palabra de Dios para implementar la victoria de Cristo. La sangre representa dicha victoria, y el hacer uso de la palabra de Dios para obtener dicha victoria es un testimonio. 3 noches estimo preciosa mi vida para mí mismo. Debemos de ofrecer nuestro cuerpo y nuestra vida,
no sentir lástima de nosotros mismos y, de la misma manera que Pablo, no estimar la vida preciosa para uno mismo. Hechos 20:24. Obtendremos la victoria en la batalla si confiamos en la sangre, si damos testimonio con valor y mantenemos una actitud que demuestre que no tememos a la muerte. Las personas que así lo hagan podrán cumplir con la voluntad determinada de Dios, según la vemos en Génesis 3:15. De la misma manera que el dragón espera para devorar al hijo que está a punto de nacer, Satanás os perseguirá y nos hará sufrir, pero estas mismas persecuciones y estos mismos sufrimientos nos servirán de incentivo para ser el hijo, para que podamos ser los primeros en el rapto. Este primer rapto no será solamente una bendición, sino que implica, al mismo tiempo, una responsabilidad. Durante la gran tribulación, todos los que permitan que Satanás se les meta en el corazón serán perseguidos por el dragón, pero aquellos en cuyo corazón no encuentre cabida el enemigo, aplastarán en breve a Satanás bajo sus pies. Romanos 16:20. Debido a que el dragón ha herido a la mujer, es preciso que su simiente derrote al dragón. Y Dios mismo no viene a derrotar a Satanás, sino que llama a los vencedores a que le derroten. Ojalá que nosotros nos encontremos entre las filas de los vencedores. Sobre el autor. Watchman. Ne se convirtió al cristianismo en China a la edad de 17 años y comenzó a escribir en el mismo año. A través de casi 30 años de ministerio, se evidenció como un don único del Señor para su iglesia en ese tiempo. En 1952 fue hecho prisionero por su fe y permaneció en prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras permanecen como una fuente abundante de revelación espiritual para los cristianos de todo el mundo.